Hablemos de justicia social. Bienvenida. En la clase pasada estuvimos hablando acerca del sufrimiento dentro de la comunidad y cómo el cristiano debe de acercarse y actuar cuando vemos y encontramos sufrimiento dentro de nuestra comunidad. Y hoy queremos enfocarnos en un aspecto de ese sufrimiento comunitario que se llama la justicia social. Así que hoy vamos a estar hablando de justicia social, sufrimiento y el cristiano. Como concepto, la justicia social se originó a finales del siglo XIX. En ese tiempo, como definición, la justicia social decía que toda persona tenía que ser tratado de igual manera por la sociedad, no importa su origen, y tener las mismas oportunidades en términos de riqueza en cuanto a la actividad y derechos humanos. Así fue como comenzó este concepto de la justicia social. Más adelante sirvió como plataforma a movimientos políticos y de derechos civiles. Habían tres conceptos importantes, básicos, dentro o debajo de la definición de justicia social. Uno es el igualitarismo, la redistribución del ingreso y la redistribución de la propiedad, también la igualdad de resultados. Cuatro conceptos. Y esto, lamentablemente, fueron las bases del movimiento del comunismo o del socialismo. Por tanto, el concepto de justicia social, al ser adaptado o apropiado por los sistemas comunistas y socialistas, se tergiversó o se cambió o se acentuó más los pilares de igualitarismo y la redistribución de las riquezas, de las propiedades y de los resultados que se esperaban, y de alguna forma se manoseó, se manipuló lo que en principio este concepto establecía, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la justicia? Pues vemos que en el Salmo 11, versículo 7, y en el Salmo 33, versículo 5, dice que Dios es un Dios justo. También vemos en Eclesiastés 5, 7 y en Hebreos 10, 30 que Dios es el que juzga a las naciones. En Génesis 1, 27 vemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y dijo que era muy bueno. Entonces, vemos que la Biblia dice en todos estos versículos, de alguna manera, que delante de Dios todos los seres humanos son iguales y que la justicia social debe venir del corazón de aquellos que quieren ayudar al pobre y al necesitado. Veamos lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y esto es importante porque tú y yo, aun cuando escuchamos sobre justicia social y vemos como los gobiernos, los intereses creados, de alguna manera manipulan el significado de esto para lograr avanzar sus causas, la realidad es que la justicia social nació en el corazón de Dios. Y si nosotros decimos ser cristianos, entonces es nuestra obligación, es nuestro deseo seguir lo que Dios dice. Nosotros tenemos un Dios que es santo, que es recto y que es justo. Y Él requiere que aquellos que llevan su imagen, ese eres tú y esa soy yo,
Vivamos con justicia, que nazca esa justicia de la misericordia, no de nuestro pensamiento, pero de nuestro corazón, de la misericordia, ¿verdad? Así que tenemos que dar respeto a todas las personas y tenemos que dar lo que es justo a cada cual, sin mirar e independiente del perjuicio cultural al que estamos siendo sometidos. Eso es muy importante como plataforma al estudio de la justicia social según el corazón de Dios. La justicia nace del corazón de Dios. La justicia del cristiano no se define culturalmente. Y eso es importante para nosotros saber. ¿Por qué? Porque tenemos que, nosotros como cristianas, actuar según lo que Dios espera de nosotros. Y puede ser un reto en esta sociedad que vivimos por la presión política, social, cultural a la que estamos expuestas. Pero es un recordatorio el día de hoy de que la justicia social nace del corazón de Dios. ¿De qué estamos hablando? En el Antiguo Testamento, Dios dio al pueblo de Israel lo que se conoce como la ley mosaica. Dentro de la ley que fue dada a Moisés para el pueblo de Israel, existían unas áreas que podemos ver cómo es el corazón de Dios en términos de la justicia social. Una de las cosas que existía dentro de la ley era el año de jubileo. Cada 50 años las propiedades volvían a ser del dueño anterior, así que liberaba a las personas de compromisos económicos que los llevaran a la pobreza. También los pobres podían recoger el trigo que caían de aquellos que estaban haciendo la siega. Así que los pobres, eso vemos el caso de la moabita fiel, ¿verdad? De Ruth, que también había una disposición para que los pobres tuvieran que comer. Había también una prohibición en contra de la usura y también sobre la retención del salario del obrero. Tú no podías dejar de pagar al final del día a tus jornaleros, a tus obreros. También teníamos una provisión en los diezmos. Los diezmos que se daban, había una parte que era para los pobres. También la ley mosaica proveía para la protección de los marginados, las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Así que vemos desde el inicio del pueblo de Israel ya Dios trabajando con la justicia social. ¿Por qué? Dos razones. Porque el pueblo de Israel era el ejemplo de Dios para las naciones. Era lo que Dios quería para todo el mundo. Así que era como el experimento. El pueblo de Israel era este proyecto que esperaba que se replicara a través de todas las naciones, de lo que quería Dios para la humanidad. Número 2, la otra razón básica, el corazón de nosotros no nace, no es así. De nuestro corazón no nace tener misericordia con el extranjero, con la viuda, con el pobre, con el que está debajo de nosotros, con el que está al lado de nosotros, con el que está alrededor de nosotros. No nace. Dios en su misericordia, Dios en su gracia, Dios en su amor, Dios en su santidad, Dios en su justicia, tiene que desarrollar un sistema de ley para asegurarse que aquellos que reflejan su nombre se comporten de acuerdo a su Padre que está en los cielos. Pero también vemos en el Nuevo Testamento la misma provisión, el mismo corazón de Dios. Cuando Jesús asciende, que comienza
la era de la iglesia, vemos en el libro de Hechos que dice que los seguidores del camino vendían sus propiedades, vendían sus bienes y las traían a los pies de los apóstoles para ser repartidas según las necesidades. Fíjate que ese versículo no decía, bueno, no tenía ningún calificativo, ¿verdad? O según las necesidades de aquellos que son blancos, o según las necesidades de aquellos que son del área de Judea. No, según las necesidades que había. Y luego vemos que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Roma, que era una iglesia pudiente, que necesitaban una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Y entonces vemos cómo del corazón de esta nueva iglesia, de este nuevo movimiento de seguidores de Jesús, en esta nueva era de la dispensación y de la gracia, no se apartó de esa ley mosaica de amar, de cuidar, de proteger a aquellos que de alguna manera estaban desprovistos y que estaban marginados. El cristiano entonces está llamado a ser visible en su comunidad, en su sociedad, y ser agentes del cambio social y de la justicia social. Fíjate que el modelo de justicia social nos lo dio Jesús. Mira lo que dice el Señor en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesús nos dice a nosotros cuáles son las prioridades de nuestro ministerio. Ese tipo de ministerio en el cual nos enfocamos en ayudar, en levantar, en aliviar el dolor y el sufrimiento de los demás, mientras señalamos a Cristo como solución permanente para el problema del hombre, es el modelo que nosotros tenemos que seguir. El detalle es que no podemos escoger qué parte de ese versículo vamos a seguir. Hay que seguir toda la palabra, todo el consejo completo de la palabra del Señor. Así que amor más servicio es igual a justicia social. Y es de lo que estamos hablando en este tiempo, en este espacio. Vamos a pensar qué es lo que quiere el Señor de mí, independientemente de lo que el gobierno puede estar empujando, motivando, enseñando, lo que está de moda o lo que responde a un grupo político que tal vez yo me identifico. Tenemos que tener cuidado en el hecho como nosotros manipulamos la Biblia a que diga lo que queremos decir, porque la Biblia es clara en lo que Jesús, que es el corazón de Dios, nos está exigiendo a nosotros que decimos tener la imagen de Dios en nuestra vida. Entonces, mis hermanas, vamos a ir a Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6, a ver qué dice el Señor. De hecho, Santiago, que es el hermano de Jesús, dice aquí: vamos ahora, ricos, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros,
que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habrían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Entonces vemos a Santiago dando esta amonestación a los ricos, que en su momento social, en su momento histórico, estos ricos estaban oprimiendo al pueblo y estaban abusando de aquellos marginados, de aquellos que no tenían voz. Y vemos que Dios, dentro de toda esta situación del mundo, es un Dios del cual la iglesia saca sus ideas morales y éticas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, es un Dios recto, es un Dios justo. De la santidad de Dios es que nosotros como iglesia sacamos nuestros parámetros morales y éticos. Pero de la justicia de Dios, porque Dios es justo, sacamos nosotros nuestros conceptos de justicia social. ¿Y qué es lo que sucede? Así como Santiago les prevenía a los ricos dentro y fuera de la iglesia la actitud egoísta que tenían con aquellos que tenían menos y que estaban a sus servicios, asimismo Dios está reclamando de su iglesia hoy el mismo comportamiento. Y obviamente vemos que la iglesia sale a pelear y a defender ciertas cosas. Hay algunas partes de la iglesia que sale a las calles con pancartas, van hasta la Casa Blanca, donde sea que a lo último de la tierra vamos a protestar y a hacer valer esos valores morales y éticos que sacamos de la Biblia, como por ejemplo puede ser el aborto, y como por ejemplo puede también ser la ideología de género. Cuando se escucha algo que tenga que ver con el aborto o algo que tenga que ver con la ideología de género, para eso estamos presentes. Y nos vestimos solitas, nos pintamos solitos para eso y rapidito tenemos pancarta, altoparlante y vamos allá a hacer trabajo, a defender a aquellos que no tienen voz. Pero también parte de la justicia de Dios, de la justicia social, parte de lo que es Dios como Dios, también tiene que ver con la tensión racial, con la desigualdad en los salarios, con el problema de la inmigración. Cada una de esas cosas también se basan dentro de lo que es la justicia de Dios, por lo que estudiamos anteriormente acerca de la ley mosaica. Entonces, ¿por qué hay un grupo de cristianos que trabajan lo que es la justicia social y hacen movimientos grandísimos hacia eso y se olvidan de la moral y de la ética, mientras hay otro grupo grande de cristianos que en otras circunstancias no se juntarían? Te dicen, mira, la iglesia tal va a tener un estudio bíblico y decimos, pero es que esa no es mi denominación, no puedo ir para allá.
Ahora, cuando estamos hablando de temas como el aborto y la ideología de género, se nos olvidan todas las diferencias teológicas y de programas, etcétera, etcétera. Y nos unimos y nos juntamos a protestar por eso, pero nos olvidamos de la justicia. Entonces, la iglesia hoy día es una iglesia de extremos y excluyente. Aquí nosotros somos los paladines de la moral y de la ética, o aquí nosotros somos los paladines de la justicia social. Y nos olvidamos de la otra parte. Y nuestro Dios es un Dios que es todo en todo. Es un Dios que no se abanderiza a un lado o al otro. Entonces nosotros que decimos tener la imagen, llevar la imagen de Cristo, también tenemos que amar y servir. Tenemos que buscar la justicia con misericordia. Tenemos que juntar el carácter santo de Dios, el carácter recto de Dios con el carácter justo de Dios. Y esa es la imagen que tenemos que trabajar en nuestros corazones para que el mundo vea a Cristo reflejado en nosotros. Entonces, esto me acuerda de la oración modelo. Yo espero que tú te acuerdes, ¿verdad? Que comienza: Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. Y decimos: santificado sea tu nombre. Y también decimos después: vénganos tu reino. ¿El reino de quién? El reino de Cristo, ¿verdad? El reino de Dios. Y decimos después: hágase tu voluntad. Pero fíjate que esta voluntad decimos, tenemos un calificativo para esto, esta voluntad que se haga como en el cielo, así también en la tierra. Y entonces yo te digo a ti y me pregunto yo, ¿la corrupción política se acepta en el cielo? Si no se acepta en el cielo, no se puede aceptar en la tierra. ¿El abuso escolar se acepta en el cielo? No. Entonces, ¿por qué lo aceptamos en la tierra? ¿La violencia doméstica se acepta en el cielo? Pues no se acepta en la tierra. ¿Qué me dices del abuso infantil, del abuso sexual, de la trata de blancas, del tráfico de seres humanos? Eso se acepta en el cielo. ¿Y por qué tú y yo lo aceptamos en la tierra? ¿El aborto se acepta en el cielo? ¿Por qué? Porque somos indiferentes aquí en la tierra. La explotación económica, emocional, la explotación de inmigrantes, la deportación de familias, la separación de familias, es algo que se acepta en el cielo. Porque tú y yo nos hacemos de la vista larga. La violación de derechos humanos se acepta en el cielo. El abuso del poder político ¿sería aceptado en el cielo? ¿Cómo nosotros vemos esto en la tierra? Estos son aspectos que debemos nosotros de evaluar. Cuando oramos al Señor y decimos que su voluntad, que su reino venga aquí a la tierra, va a ser como en el cielo, no como tú y yo queremos. No es como a ti a mí nos conviene. No es como a ti a mí nos saldría más fácil. Es como Dios quiere. Y Dios quiere que nosotros seamos heraldos del corazón de Dios. Y quiere que seamos nosotros aquellos donde el que está en problemas, el que está en sufrimiento, el que es perseguido, encuentre refugio. Si tú y yo no somos refugio, ¿quién será? La justicia social centrada en el hombre es egocéntrica y es estéril. La justicia social centrada en Dios
es Cristo Jesús. Es perfecta. Y es la que tú y yo tenemos que enseñar, mostrar al mundo. Vamos a leer Proverbios 31, del 8 al 9. Vamos a ver lo que dice el Señor en Proverbios 31, del 8 al 9. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Tú que tienes a Cristo en tu corazón, tú que amas la obra del Espíritu, tú que dices tener la imagen de Cristo en ti, sal, ve y haz justicia. Que Dios te bendiga.